En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha implementado otra vez una serie de aumentos en las tarifas de servicios esenciales como electricidad, gas, agua y combustibles, con incrementos significativos también en alquileres y tarifas de transporte. Estos ajustes, que afectan la vida cotidiana de millones de trabajadores, son un ejemplo claro de cómo el Estado, bajo una estructura capitalista, sigue funcionando al servicio de los intereses de las clases dominantes y en detrimento de los trabajadores. El ajuste tarifario y su impacto en la clase trabajadora. El reciente aumento de las tarifas eléctricas de 2.5% a nivel nacional y 8% en la provincia de Buenos Aires, junto con el incremento en las tarifas de gas en 2.7% y el aumento del agua en el área metropolitana de Buenos Aires en 4% son medidas que, en un contexto de inflación elevada, significan una transferencia directa del costo de la crisis hacia las espaldas de los trabajadores. Los salarios de los sectores populares ya se encuentran erosionados por la inflación, y estos incrementos agravan la situación al reducir aún más el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Combustibles y transporte, el encarecimiento de la vida. El ajuste en los precios de los combustibles del 4% promedio en nafta y diésel, acumulando un aumento del 340% en Buenos Aires en el último año, responde a la necesidad de las petroleras de reducir la brecha entre el precio interno y el precio internacional. Si bien estos aumentos se han mantenido por debajo de la inflación anual, el impacto en los costos de transporte es innegable. Los combustibles no solo afectan a quienes poseen un automóvil, su encarecimiento influye en el transporte de productos esenciales y eleva los costos de todo tipo de bienes, desde alimentos hasta medicinas. Además, este ajuste tarifario revela el papel del Estado capitalista en la defensa de la rentabilidad del sector empresarial. Una petrolera controlada en parte por el Estado, las autoridades buscan alinear el precio del barril criollo argentino con el de exportación, reforzando la lógica de maximización de ganancias que favorece a las empresas del sector, incluso cuando esto significa golpear los bolsillos de la clase trabajadora. La vivienda, los alquileres como forma de explotación. Uno de los impactos más brutales del ajuste en Argentina es el aumento de hasta el 227% en los contratos de alquileres, una consecuencia directa de la eliminación de la ley de alquileres que, aunque limitada, imponía algunas restricciones a los aumentos. Con la derogación de esta ley, los inquilinos quedan a merced de negociaciones individuales con los propietarios, en un contexto en el que la demanda de vivienda supera ampliamente la oferta. El acceso a la vivienda en el capitalismo se convierte en una mercancía, donde los propietarios no ofrecen un bien necesario, sino que buscan extraer ganancias. Así, los alquileres se transforman en un mecanismo de explotación en el que el capital inmobiliario extrae renta de quienes no poseen propiedades, forzándolos a dedicar una porción significativa de sus ingresos a mantener un techo sobre sus cabezas. Este proceso ilustra cómo el capitalismo convierte cada aspecto de la vida humana en una oportunidad de ganancia, dejando de lado las necesidades de los sectores populares. El Estado capitalista como garante de la rentabilidad del capital. Estos aumentos reflejan la naturaleza del Estado bajo el capitalismo. Un aparato que, lejos de ser neutral, se alinea con las necesidades de acumulación de la clase dominante. Las tarifas de servicios públicos y combustibles, así como los alquileres, se ajustan al alza porque el Estado garantiza un marco legal y político que permite a los empresarios maximizar sus ganancias sin importar el impacto social. Esta no es una política aislada, sino parte de un programa de ajuste que asegura que el costo de la crisis no recaiga sobre el capital, sino sobre la clase trabajadora y los sectores populares. El gobierno de Javier Milei, que se presenta como una alternativa libertaria, no hace más que profundizar una política de corte neoliberal, en la que la libertad significa el derecho de los empresarios a imponer condiciones de explotación y el retiro de cualquier intento de regulación estatal en favor de los trabajadores. Esta política es coherente con la estructura del capitalismo, donde el rol del Estado es garantizar un entorno en el que el capital pueda reproducirse, y no proteger a los trabajadores. La alternativa, la nacionalización bajo control obrero. La única forma de enfrentar estos problemas de raíz es mediante la nacionalización de los servicios estratégicos como el agua, la luz, el gas, el transporte y vivienda bajo control de los trabajadores. Esto sirve para construir un sistema en el que sean los propios trabajadores quienes gestionen y controlen los recursos. Bajo el control obrero, los precios y las tarifas se fijarían en función de las necesidades sociales y no de la rentabilidad. Una política de nacionalización bajo control obrero garantizaría que los recursos públicos fueran destinados a satisfacer las necesidades de la mayoría, en lugar de servir a los intereses de una minoría privilegiada.
Esta alternativa rompe con la lógica capitalista, transformando los servicios básicos en bienes de acceso universal y poniendo fin a la explotación que representa el pago de tarifas y alquileres desproporcionados. Solo mediante la organización y la lucha colectiva, los sectores populares podrán transformar estas condiciones, tomando el control de los recursos que sostienen sus vidas y construyendo un futuro donde la economía esté al servicio del pueblo y no del capital.